Postaretan gaude, Ramon Ruiz Kabestanirekin, bere azken erakusketan eta bere azkenengo obra erakusgai dugula. Eta hitz egingo dugu pixka bat hemen dagoenari buruz. Vamos a hablar un poquito de lo que estás exponiendo aquí. Eta nik badakit lehenengo kliskagailu izan dela novela bat, horretaz hitz egin pixka bat. ¿Qué ha supuesto Leila Guerriero y su novela La llamada de cara a esta exposición? Bueno, fue un poco la primera idea que me vino cuando hice los de Choc me propusieron. Estaba leyendo ese libro que me estaba impactando y estaba en mi cabeza intentando reflejar eso que veía en ese libro, ¿no? La verdad es que luego en el transcurso del tiempo, pues por otras circunstancias, pues todo eso ha ido modificándose, pero la primera idea que tuve para venir aquí tenía que ver con algo que ocurre en ese libro, que es la contradicción que se da entre el héroe o la heroína y la traidora, el héroe y el traidor, ¿no? Que es la situación en la que se encuentra Silvia Labairu, que es la protagonista de esa. No es una novela, es un documental o una historia real. Sí, ficción y no ficción. No hay, es real lo que ocurrió. Pero sin embargo tú traduces eso. Eso sí. De otra manera, tú hablas con la escultura y la cerámica. Intento recoger esas ideas. Luego todo eso sí que es verdad que se ha ido transformando a otra cosa, otras sensaciones que nos están viniendo, que tienen mucho que ver conmigo y con mi obra, las fuerzas de la naturaleza, la insignificancia del ser humano, un montón de cosas que estoy un poco ya muy recurrentes a mi trabajo, que tienen que ver con los momentos de tragedias que se están moviendo ahora, ¿no? De la destrucción de Gaza, el Trump con sus movidas con Irán, y de alguna manera esas dos ideas, héroe-traidor, aquí las venía a transformar con el temer, admirar. Sí. Que viene a ser otro dualismo que pueden convivir. Bai, ze erakusketa honen titulua edo izena da Temer eta admirar, gaztelaniaz. Beldurrizan eta miretsi. Beldurrizan eta miretsi, bai. Admirar puede ser la civilización que hemos sido capaces de crear durante miles de siglos, o admirar los grandes fenómenos de la naturaleza, pero todo tiene, euskaraz esaten da aldeta inferentzua, o sea, todo tiene su reverso. ¿Puede ser? No creo que vaya más, va más por las contradicciones que pueden tener los dos términos. No sé, puede ser héroe y traidor, se puede ser, y de hecho ocurre. El temer y admirar tiendo más a ver para entendernos. Los románticos veían las tormentas, las tormentas en el mar con admiración, ¿no? Lo admiraban, y a la vez son fenómenos meteorológicos que te dan temor, pues pasas miedo, ¿no? Esa es una sensación que bueno, se puede tener, esa ambivalencia, pero la que me parece más dramática es la que intentaba explicar antes, que tiene que ver con las guerras, con las destrucciones. Igual no podemos admirar una catástrofe, podemos admirar una destrucción, podemos ver incluso Gaza con ojos estéticos, de ver toda esa montaña de cascotes, los humos que salen, y a la vez estar, bueno, no solo temer, es mucho más, pero vamos, por simplificar, temer. ¿No? Esa sensación es la que yo creo que se puede reflejar en parte en mi trabajo de siempre, más relacionado normalmente con la naturaleza,
con los fenómenos, con las naturalezas, con el vértigo, con el equilibrio, el riesgo de caer, con las grandes dimensiones que pueden provocarte daños. Sí. Pero en esto concretamente es que el título de esta exposición tiene que ver más con esto que estamos viviendo últimamente, que es los desastres y cómo se contemplan y cómo de alguna manera nosotros entramos en una contradicción que al admirar algo que es tan dramático, tan doloroso y a la vez tener una sensación de admiración que realmente es muy contradictoria y que nos rompe todos los esquemas, ¿no? Que denunciándolo no dejamos de ser beneficiarios, no solo en esa admiración, sino que luego beneficiarios también, incluso económicamente. Sí. Eta orduan nik ulertzen dut erakusketa honetan piezak ez doa sorteo. Las piezas no van cada cual por su cuenta. Baisketa dago ideia hori, esan dezuna hasieran heroia eta traidorea, eta gero esaten dezu miresmena eta beldurra aldi berean, baina unitate bat dago pieza guztien artean orduan. Bueno, no, las piezas las he ido haciendo. Bueno, el proceso desde que Keith me propone venir aquí, he ido cambiando de cosas. Bueno, he tenido mi vida propia que me ha ido llevando a hacer muchas cosas, ¿no? Y a cambiar. Y bueno, y mi capacidad de concentración también pues tiene sus límites, y entonces pues según qué cosas me han intervenido en mi vida real, pues no me han permitido igual tirar por ese lado. Y luego por otro lado, que sí que me parece que es importante, luego te tienes que adecuar al espacio. Y pues no es fácil, no me ha resultado fácil, no es que no sea fácil, pero no me ha resultado fácil hacer una exposición expresamente con una idea concreta. Entonces sí que para este espacio concreto. Y he tenido que utilizar incluso piezas que igual tienen 2 años. La mayoría son de este año, del año 25, 26, la mayoría del 26 incluso. Pero he tenido que recurrir sobre todo para poder completar, digamos, el espacio, para poder... sí, que la exposición en sí tuviera una identidad. Sí. Sí. Y luego en algún momento tú me has comentado que hay una parte que te dejas guiar por las texturas. Creo que estas piezas de aquí detrás tienen una textura diferente. Más que las texturas tendría que ver, o sea, a la hora de instalar, sí, más que las texturas igual formalmente, sí que pues este espacio de aquí tiene una unidad, o sea, aquella parte de allí pues sí que tiene otras formas más blandas, siempre usando pues un lenguaje que resulte coherente, que no vayas a saltos en la visita, ¿no? Por decirlo así. Sí. Y para las personas que no conocen tu obra, podríamos decir que una de las características es que la mayoría de las obras, yo diría que todas tienen algún personaje incrustado que nos hace pensar, que hablas mucho de la naturaleza, pero lo recuerdan a ciertas arquitecturas, que vas... Yo en esta ocasión no lo diría, porque por el tema que hablabas mencionábamos el miedo, pero a veces suele haber humor en tus obras. Esta vez... Sí, no, también hay humor. Es que o sea, la tragedia y el humor sería otra. No están reñidas. De hecho, la mejor manera de sobrellevar en general todo es el humor. O sea, yo creo que no tengo ninguna duda. Habrá otros, pues sí, tendrá que ver con la meditación, con yo qué sé. Pero bueno, para mí el humor es muy importante. Sí, y lo utilizo constantemente, aunque no lo parezca igual, pero sí, yo creo que sí se puede. Si miras... Sí, lo que pasa es que, claro, pueden tener, entre humor y miedo, pues podemos estar allí, ¿no? Cuando algo nos está cagando de miedo, pues al final resulta que si sueltas un chiste, pues eso facilita. Sí. Se relaja. Distiende. Sí. Bai, eta gero prozesuari begira ere, leheno kontatu guztu, normalen egiten dezula bosteto bat, baina zure ceramikak edo buztinak aukera ematen dizu bi eskuekin lan egiteko, puedes trabajar con las 2 manos, lo cual te viene muy bien a ti.
porque de pequeñito eras tú lo contraria, esto, que te sientes muy cómodo en este material, es Sí. tu material. Sí, sí, sí. Sí, de hecho es un material que lo encontré por azar, porque es que pues, empecé a hacer cerámica pues por azar. O Vale, sea, algo que si me interesaba pues era lo que es todo la creación y eso sí, todo lo que tuviera que ver que te permitiera pues imaginar, pues eso sí que... Y la cerámica, dentro de lo que es la escultura, yo creo que es el material que puedo utilizar. Tú has dicho zurdo contrariado, pues claro, yo fui muy crío, me obligaron a escribir con la derecha cuando era zurdo y eso me provocó, desde luego, pues una aversión a la herramienta, lápiz, bolígrafo, lo que sea, que no me ha permitido pues programar, hacer bocetos yo dibujo muy mal, sí que me hago mis esquemas de lo que quiero contar, pero luego la cerámica lo que me permite es esa falta, digamos, de concentración o de precisión en el proyecto, me permite modificarlo. Entonces, sí, es lo que ahora está muy de moda hablar de conocimiento experiencial, pues más es poder experiencial que tu proceso, no sé si hay. O sea, a partir de una idea, de un boceto, pero luego el mismo trabajo te va llevando, ¿no? Entiendo Sí, sí, yo. sí, 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 esa es otra, porque sí, yo puedo partir de una idea incluso formal, conceptual, pero luego el proceso y la arcilla, es que la cerámica, la arcilla lo que te permite es que si ves otro camino o no te convence lo que estás haciendo, lo vas modificando, lo vas hasta llegar a resultados muy diferentes de lo que tenías previsto, aunque lo tuvieras dibujado, ¿eh? Pero sí, yo creo que la cerámica para gente que no es disciplinada, que es mi caso, no, no soy disciplinado, no, precisamente por eso, porque no, y luego no tenemos habilidades, digamos, para el dibujo, pues nos permite, quiero decir que no es que todo lo mío sean debilidades, también tengo capacidades, Eso te iba a decir, muy no, bueno. pues yo me considero que tengo mucha capacidad de observación Sí, y luego pues igual de transmitir emociones, espero que sí, tener imaginación. sí, porque gauza da ideia generala, ez? Bai, egun nobelatik abiatuta, baina gero ora bakoitzak oso iradokitzaileak dira, son muy sugerentes tus obras. No es solamente un simple placer estético de veo esta obra de Cabestán y mira aquí es característico del esto y lo otro, sino que sugiere muchísimo. Tú vas buscando eso. Sí, sí. Bueno, ¿Cómo lo consigues? voy buscando, casi te diría que me lo voy encontrando. Pues, Sí, sí, pero en el formato final, en el sí, producto final, digamos. sí, sí, yo disfruto con eso. O sea, cuando encuentro esas sensaciones son con las que estás, cuando te quedas a gusto. Cuando ves que la figura, el individuo, la figura tiene algo le está ocurriendo, no es simplemente, porque a veces me dicen, no, pues son como maquetas, pero no es solo escala, no solo escala, es una figura que participa de él, no solo está diciendo qué tamaño tiene, que también, tú sabes que una figura humana tiene unos 60, unos 70, entonces piensas, pues el resto tiene unas dimensiones, ¿no? Es curioso que hablan muchas de tus obras de la monumentalidad, aunque sean no de tamaño monumental, pero eso está ahí. Y es muy interesante. Sí, son monumentos manejables, transportables, y sí, alguna vez he dicho que son monumentos que los puedes llevar en la mano. Sí, pero monumentos monumentales en el sentido Pues, de grandeza, de tamaño, sí. aunque están hechos a escala. Tampoco he tenido nunca pretensiones de hacer monumentos grandes, Una sino que pirámide o así. no, porque tampoco hace falta, porque si lo sabes trabajar, pues puedes transmitir, digamos, esas sensaciones que, Sí, que una pieza grande podría transmitir. yo creo Puedes que- hacer con cosas pequeñas Sí. monumentos grandes. Pues yo creo que eso, en lo que tú eres muy hábil, sugiere más.
duplica la sugerencia de... Pues me alegro mucho que lo dejas. Yo también, Pero bueno, también es más barato y es más sostenible y es más de todo. Bueno, y sobre todo que si tienes un error, pues no la cagas. Si has hecho una pirámide de 46 metros y te ha salido mal, has dejado un legado. Y si haces una pirámide de 10 centímetros, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, gauza asko gertatzen dira zure horretan nahiz eta 10 zentimetrokoak izan. Pasan muchas cosas. ¿Querrías comentar para terminar alguna de las obras o así? ¿O quieres añadir algo que creas que se nos ha quedado? No, yo creo que, no sé, creo que lo bueno será que se venga a ver y que se venga a esta sala porque la sala es podemos decir que modesta pero ambiciosa y que puede hacer cosas importantes, no solo para mis piezas, sino para los que vayan a venir, que estén atentos a la programación de TOC porque hace cosas muy chulas. Eta gero, etortzen denari esan behar zaio, badagoela, badaezpada ere esazteko pieza sekretu bat. Daukazu piezatxo bat hemen begikolpe batez ikusten ez dena. Pareta baten atzean dagoena. Eta nik uste dut bukatzeko importantia dela pieza hori aipatzea. Vale. Mila esker Ramon. Zuri.